a resolver este ejemplo lo estoy tomando de un examen viejo, es del 2011, el primer semestre de 2011. Y bueno, la vez pasada lo habíamos resuelto, pero lo habíamos resuelto sin utilizar la teoría de campos conservativos. O sea que lo habíamos hecho utilizando las curvas que me están dando. O sea, hicimos la parametrización de esta curva más la integral de línea parametrizando esta curva. Habíamos sumado las dos integrales de línea y nos había dado 8. Esta vez vamos a hacerlo utilizando el hecho de que es conservativo. Vamos a verificar que f es resolver el ejercicio, pero utilizando ese hecho. ¿Okay? Entonces vamos con la parte A. Verifique que estamos en un campo conservativo. La forma más fácil de verificar que es un campo conservativo, aunque aquí encontrar la función potencial está bien sencilla, usualmente es calcule rotacional. Si rotacional le da el vector de ceros, está en un campo conservativo. ¿Y cómo calcular la rotacional? Por aquí ponía I, por aquí J, por aquí K. Aquí era la derivada en X, la derivada en Y, la derivada en Z. Y por aquí ponía su campo. Vean que en la componente I es Y, en la componente J es X, en la componente K es Z. Y van calculando y dicen, para la componente Y es la derivada en Y de Z, que es 0, menos la derivada en Z de X en Z, que es 0. Okay, hasta ahí todo bien. Para la componente J lleva un menos antes, y es la derivada en X de Z, eso es 0, menos la derivada de Y en Z, que es 0. Ok. Último, componente K. La derivada en X de X es 1, menos la derivada de Y en Y es 1. Ok, me dio un vector lleno de ceros. Ok, si eso pasa, F es conservativo. Okay, les decía, usualmente esta es como la forma más fácil de saber si un campo de fuerzas es conservativo. Una vez que yo sé que es conservativo, entonces les decía, tengo opciones para resolver el ejercicio. Voy a bajar un poquito y yo digo, bueno, ya sé que es conservativo, para resolver la parte B tengo opciones. Una opción, bueno, como lo hicimos la vez pasada, utilizando las curvas que me están dando. Esa es una opción. Aquí las curvas, como vimos la vez pasada, no están difíciles. Puedo hacer el cálculo bien, no hay problema. Y me había dado 8. Otra forma es decir, de no, estamos en un campo conservativo, a independencia de la trayectoria. Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir esas curvas? Yo puedo tirar un segmento de aquí a aquí directo. Y digo que esa es mi curva C. Bueno, de hecho la otra se llamaba C, llamémosle S2. ¿Ok? Entonces yo digo, como es conservativo, calcular la integral de línea a lo largo de la curva que me están dando va a dar exactamente lo mismo que calcularla en la curva que yo marqué, en el segmento que va de A a B. Hay independencia de la trayectoria, yo puedo irme por cualquier curva que salga de A y llegue a B y da lo mismo. Si tengo calculadora, les decía, la más fácil es el segmento que va de A a B. Bueno, si no tuviera calculadora, probablemente yo, bueno, seguiría la curva que me están dando, pero seguir paralelo a los ejes funciona muy bien. Aunque sean 3 curvas, eso quiere decir que voy a llenar muy de ceros los cálculos, van a tener muchos ceros los cálculos y me van a quedar integrales muchísimo más fáciles. Entonces, si yo no tuviera calculadora, probablemente me iría por esta curva que estoy marcando. ¿Okay?
Por esa, bueno, hay variaciones, ¿verdad? Eventualmente alguien me puede decir, no, yo quiero subir primero y después irme por aquí. Sí, ahí no hay problema. ¿Ok? Si no tengo cálculo, usualmente me voy paralelo a los ejes. ¿Tengo calculadora? De ahí no hay problema, mandémonos de A a B de un solo tiro, con un segmento. Entonces, voy a bajar un poquito. C2 es un segmento. Puedo utilizar la fórmula para parametrizar segmentos. Punto inicial más t veces punto final menos punto inicial, donde t con esta fórmula siempre va de 0 a 1. Okay. Punto inicial, 2, 0, 0. Más t veces. Punto final es el 0, 4, 4. Menos punto inicial, que es el 2, 0, 0. Y esto me da 2 menos 2t. A 4 el resto 0 me da 4t. Y 4t. Okay, donde t está entre 0 y 1. Necesito la derivada. Derivemos de una vez. Menos 2, 4. Si utiliza la fórmula bien, es decir, si A es mi punto inicial y B es mi punto final, esto está en la dirección correcta. ¿Quieren verificarlo? Y sustituyan el 0 y les da 2, 0, 0, el punto inicial que es el A. Sustituyan el 1, les da el 0, 4, 4, que es el punto final B. Estamos en la dirección correcta. Monto la integral, voy a bajar un poquito. Quiere decir entonces que la integral sería, la integral a lo largo de la curva 2 de f de r, sería la integral de 0 a 1. Voy a mi campo de fuerzas y sustituyo la parametrización y hago producto punto por la derivada de esa parametrización. Ok. Voy a mi campo de fuerzas. Por aquí está arriba. Si quieren lo vuelvo a escribir por aquí. Mi campo de fuerzas era Y, X, Z. Voy a mi campo de fuerzas y sustituyo la parametrización. La parametrización me dice cambie 2 menos 2t por x. Cambie 4t por y. Cambie z por 4t. Entonces en mi componente, pero y la estoy. Segunda componente del campo de fuerza, la x. Pero la x la estoy cambiando por 2 menos 2t. Tercer componente de mi campo de fuerza, la z. La z la estoy cambiando por 4t. Y así estoy haciendo producto punto por la derivada de la parametrización que está por aquí, menos 2, 4, 4 de t. Ok, hago el producto punto y meto eso en la calco. Voy a hacer más espacio y vamos a calcular esto. Integral de 0 a 1 de menos 8t más 8 menos 8t más 16t. Metemos eso en la calco y si todo sale bien, debería darnos 8, que fue lo que nos dio la vez pasada. Calculo la integral de menos 8x. Bueno, de hecho hubiera sumado eso. Todo esto se cancela, ¿verdad? Esto está más fácil de lo que creí. Da 8t, evaluado en 1, da 8. Listo. ¿Verdad? La integral da 8t. Evalúo la t en el de arriba, da 8. La evaluación en el de abajo da 0. Da 8. Eso fue lo que nos dio la vez pasada. Muy bien. Nos dio lo mismo, siguiendo una ruta diferente. Ok. Pongámoslo así, como que esta fue la forma 1 de hacerlo. Bueno, de hecho es la forma 2, porque la vez pasada lo hicimos de la primera forma, usando las curvas que me daban. Hoy, utilizando el hecho de que es conservativo, digamos que es la otra forma, forma número 1, utilizando otra ruta. La ruta que yo quiera. Utilicé un segmento. Ok, otra forma de hacerlo. Voy a bajar un poquito más. Recordemos mi campo de fuerzas porque lo ocupo.
yxz. Entonces, forma 2. La forma 1 fue utilizando otra ruta. La forma 2 va a ser utilizando la función potencial. Utilizando la función potencial. Muy bien. Como es conservativo, yo estoy seguro que existe la función potencial, tal que el gradiente de esa función potencial me tiene que dar mi campo de fuerzas. Recuerden, mi campo de fuerzas, para que no, ¿verdad? Porque ya lo quité de la pantalla, era yxz. Ok, vamos a bajar. Me dice que el gradiente tiene que ser igual a f, el gradiente de ρ. El gradiente de ρ es la derivada de ρ con respecto a la derivada de ρ a y, la derivada de ρ con respecto a z, tiene que darme el campo de fuerzas que fue yxz. Y aquí hay dos maneras de calcular la función potencial. Una es larga pero segura. La otra es más corta, pero tengo que tener cuidado al final. En este caso no hay problema, cualquiera de las dos va a funcionar bien, o sea, no me va a dar problemas la otra. Y les voy a explicar cuándo es que daría problemas y cómo es que tengo que tener el cuidado. Y tal vez busco algún ejemplo, tal vez en alguno del folleto venga algún ejemplo donde sí tengo que tener cuidado al hacerla rápida. Entonces, para, para encontrar la función potencial, la primera manera, no sé cómo ponerlo, como ya había puesto formas, primera opción, ustedes dicen, bueno, la derivada de ρ con respecto a x me tiene que dar y. La derivada de ρ con respecto a y me tiene que dar x. La derivada de ρ con respecto a z me tiene que dar z. Estoy igualando nada más los vectores. Como si fuera un sistema. Este es 1, este es 2, este es 3. Esta primera opción es la larga, pero segura. Entonces yo digo, hey, ¿qué pasa de la primera? De la primera, como la derivada de ρ tiene que dar x, perdón, tiene que dar y, la derivada de ρ en x tiene que dar y, entonces ρ yo puedo llegar a una primera aproximación integrando de este lado con respecto a x. Pero vean el detalle, el cuidadito que hay que tener. Voy a bajar un poco y voy a integrar. Ρ está en las variables x, y, z. Yo estoy integrando en x la integral de una constante, la constante por x, más una constante. Pero, ¿qué variables aquí son constantes? Si yo estoy integrando en x y mi función tenía x, y, z, la x era variable y las y y z funcionaban como constantes. Entonces, mi constante, cuando yo estoy integrando, puede tener y y z. Claro, recuerden que el derivar, perdón, integrar es lo opuesto a derivar. Si ustedes derivan esto con respecto a x, ¿qué les queda? La y, todo bien. Y la derivada de una constante, 0. Okay, funciona, ¿verdad? Yo derivo ρ con respecto a x y me da y. Entonces, tener ese cuidado. Si yo estoy integrando en x, la y y la z son constantes. ¿Okay? Entonces, mi constante tiene que tener, o puede tener, y y z. Ese primer resultado lo sustituyo en la segunda. Y digo, bueno, la segunda me dice que si yo derivo ρ, pero ρ es xy más c1 que tiene y y z,
Si yo derivo esto con respecto a y, me tiene que dar x. Voy a bajar un poquito. La derivada de xy con respecto a y me da x, más la derivada con respecto a y de c1 da x. En este paso se me tienen que cancelar todo lo que tenga x. No me puede quedar nada con x. Porque yo en este paso digo que la derivada con respecto a y de la constante que solo tiene y y z, me debería quedar con una expresión que solamente tenga y y z. No debería quedar la x. Si me quedó la x, y es una forma de ir comprobando que estoy haciendo las cosas bien. Si en este paso me quedó la x, estoy haciendo algo mal. Y tengo que ir a revisar qué hice mal. Quiere decir que C1 voy a integrar ese 0 con respecto a y. Ojo, aquí solo están las variables y y z. La x ya desapareció. Entonces la pregunta es, si yo estoy integrando en y funciona como variable. ¿Y cuál sería constante aquí? La z, ¿verdad? Porque solo tengo y y z. Integro en y es variable, z es constante. Entonces cuando yo digo, ok, la derivada de 0, perdón, la integral de 0 es 0, más la constante, esa constante tiene que tener, o podría tener z. Ok, así voy a bajar, así. Mi función potencial hasta el momento, estoy tomando de aquí arriba, tenía un xy y la constante 1 simplemente quedó como una constante en z. O sea, no hay expresiones que solamente tengan y, para que tengan la y por ahí involucrada con z. Muy bien, hasta el momento vamos por ahí. Sustituimos en 3. Ahí, perdón, se me subió. Sustituyo en 3. En la 3. La derivada de la función ρ con respecto a z, pero ρ hasta el momento es xy más c2 en z, me tiene que dar z. Eso me decía la condición 3. La derivada de xy en z y no tiene z, es de 0. La derivada de c2 en z, esto es una función en una variable cuya derivada es prima, ¿verdad? Ya con c2 prima. Y eso me tiene que dar z. Aquí se me deben cancelar todo lo que tenga yes. Y x de hecho también. Solo deberían quedarme zetas. Si me queda alguna otra variable, algo estoy haciendo mal. Vean que aquí funcionó bien, ¿verdad? Solo me quedó algo que tiene zetas. Solamente zetas. Esta ya es una integral normal. Voy a bajar. Esto ya es una integral normal. O sea, C2 lo obtengo como la integral en z. Y C2 entonces sería z cuadrado medios más una constante. Que es así, es una constante, un número. Por lo tanto, mi función potencial va a ser lo que tenía hasta el momento, aquí lo tengo, xy más c2, tenía un xy más un z cuadrado medios más una constante, que la constante en realidad no me importa. ¿Por qué no interesa? Porque el resultado que habíamos visto nos había dicho que la integral de línea es la función potencial evaluada en el punto final menos la evaluación en el punto inicial. Las c se van a cancelar. Entonces aquí yo le puedo dar a la c el valor que yo quiera, que usualmente el más sencillo, c0. Vean que c no importa. Voy a bajar y digo así. La integral de línea que me están pidiendo va a ser la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Se acuerdan de los puntos iniciales y finales? Si me devuelvo un toquecito, los iniciales
200. Punto final de la curva, el 044. ¿Okay? 200,044. Entonces por aquí les voy a poner punto inicial, el 200. Punto final, el 004. No, 044. Entonces simplemente voy y sustituyo. Y digo, ok, evaluemos en el punto final. X vale 0, Z vale 4, 4 al cuadrado es 16, entre 2 es 8. Aquí es donde ven que el C no importa, porque aquí queda un más C. Viene con la evaluación en A. La evaluación en A da 0, más 0, más C. Y aquí es donde se ve que las C siempre se van a cancelar, siempre. Por lo tanto, a la C le puedo poner el valor que yo quiera. Usualmente le pongo 0. Y ya me quedó, y 8. Listo. Okay. Esa es la forma larga, pero segura de encontrar la función potencial. La otra forma es más rápida, pero tiene un detalle que la hace un poco más... tengo que tenerle cuidado, ¿verdad? Si sé qué cuidado tengo que tener, no hay problema. Entonces, segunda manera, creo que le puse manera, voy a subir un segundito para ver cómo le puse primera opción, segunda opción, para encontrar la función potencial. Para encontrar esa función ρ. Entonces, yo tenía que la derivada de ρ en x, la derivada de ρ en y, la derivada de ρ en z, tenía que darme mi campo de fuerzas que era y, x, z. Y de ahí monté o dije que la derivada de ρ en x me debería dar y, que la derivada de ρ en y me debería dar x, y que la derivada de ρ en z me debería dar z. Entonces, esta es más fácil, rápida, sencilla. A mí me encanta esta forma, ¿verdad? Porque me ahorra mucho tiempo. Yo simplemente integro y digo, bueno, ¿cuál es la integral de y en x? XY. Okay. Estoy integrando. Aquí digo, ¿cuál es la integral de x en y? Pero al fin y al cabo, no sé si para que les quede claro, aquí estoy diciendo que ρ es la integral de x en y. La integral de x en y a xy. Estoy integrando una constante. ¿Cuál es la integral de z en z? A z cuadrado medios. Entonces, ¿qué debería tener ρ? Ρ debería tener un xy. Ya lo tengo, no tengo que ponerlo repetido. Si ya estaba, ya está, ya tengo el xy. Con el xy ya hago cumplir estas dos. Más z al cuadrado medios. Listo, esa es mi función potencial. ¿Funciona? Siempre les recomiendo que revisen que funciona. Deriven la función potencial en x. Si derivo en x me da y. Oh, funciona muy bien. ¿Okay? Si derivo la función potencial en y, me da x. Ahora estoy derivando aquí abajo. Sí, funciona bien. Si derivo la función potencial en z, me da 2z entre 2, o sea, me da z. Funciona perfecto. ¿Okay? Cumple con las tres condiciones. Aquí estoy borrando de más. Cumple con las tres condiciones que me está pidiendo aquí arriba, ¿verdad? Cumple con esas tres condiciones. Entonces yo siempre les sugiero que una vez que encuentren ρ, para que encuentren la función potencial, derivenla, nada les cuesta, ¿verdad? Deriven en x, deriven en y, deriven en z, y les debería cumplir las tres condiciones. Si eso pasa, entonces estamos bien, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que se puede complicar? Vean que aquí dijimos que si esto estaba repetido, lo sacaba solo una vez y con eso cumplía ambas al mismo tiempo. Entonces, si hay repetición, lo saco una vez.
¿Qué es lo que puede pasar? Y ahorita podemos buscar un ejemplo donde eso suceda. Puede pasar, por ejemplo, que aquí les dé logaritmo de x, aquí les da logaritmo de y por aquí les da logaritmo de x por y. Y se van en todas y dicen que la función potencial tiene logaritmo de x más logaritmo de y más logaritmo de xy. Bueno, y si comprueban, si hacen la prueba y derivan, se van a dar cuenta que no les da lo que les tenía que dar. ¿Qué fue lo que les pasó? Que no se dieron cuenta que aquí había repetición. ¿Qué es logaritmo de xy? Es logaritmo de x más logaritmo de y. Y yo voy cogiendo sumandos. Este sumando se repite, este sumando se repite, mi función potencial no debería tener este. O debería tener solamente a ese, es la otra opción. ¿Okay? A veces las funciones que se repiten cuesta un poco verlas. Por ejemplo, en estas de los logaritmos, logaritmo de x, logaritmo de y logaritmo de xy, la incluye. ¿Cuál otra? Y que de pronto en una les quede, está difícil que les quede un 1 en una integral, pero por decir algo, ¿verdad? Estoy inventando. Sen cuadrado, cos cuadrado y por aquí un 1. Y bueno, es que 1 es lo mismo que sen cuadrado más cos cuadrado. Entonces eventualmente este sen cuadrado está repetido y el cos cuadrado está repetido. Entonces hay repeticiones que a veces cuesta verlas. Pero si yo tengo el cuidado de encontrar esas repeticiones y de verificar al final que las derivadas me den bien, no hay ningún problema. Esta forma rápida es muy cómoda. A mí me gusta más, esta es la que uso. Y vamos a bajar un poquito. Y ya al final yo digo lo mismo, ya tengo la función potencial, bueno, la integral de línea que me están pidiendo es la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Esto es, voy y evalúo en 2, 0, 0, me da 0 más, no, el punto final era 0, 4, 4. 0 más 16 cuartos, que es 8, menos la evaluación en 2, 0, 0, que es 0, 0 más 0, y eso me da 8, da lo mismo. Ok, ahí tienen las dos opciones para encontrar la función potencial y las distintas formas en que puedo resolver el ejercicio. Este primer ejemplo probablemente lo sintieron muy largo, pero es porque lo resolví de un montón de formas diferentes. Vean que si hubiera utilizado solo la función potencial y haciéndolo así rápidamente, básicamente, o sea, aquí resolví el ejercicio. En esos 4 o 5 pasos, ¿verdad? Resolví el ejercicio. Entonces, en realidad, sí puedo hacerlo bastante rápido. Y todo depende de la forma en que yo lo haga. Si utilizo la curva que me están dando, si utilizo otra curva, si utilizo la función potencial, si me fui por el lado largo de encontrar la función potencial o lo hice por el método corto. Ok, todo depende. Voy a pausar aquí la grabación y vamos a buscar otro ejemplo.